¿Qué tal? Bueno, yo soy Julio Hernández, soy estudiante de comunicación, específicamente la preespecialidad de investigación y docencia. Y pues en esta ocasión vengo a hablarles un poco sobre la realidad real en contra de la realidad representada. Todo esto basado en el texto de Jorge A. González, el doctor Jorge A. González, quien nos habla sobre este fundamento particular de la cibercultura. Y la cibercultura, bueno, es un nuevo postulado teórico, metodológico y epistemológico sobre cómo mirar la realidad y cómo hacer nueva investigación. Bien, pues ahora vamos a empezar y van a ver que el video corre muy rápido con fines de didáctica y está bien. Entonces tenemos que el objeto real siempre está independiente de lo que alguien nos pueda decir. Normalmente está inserto en la realidad y esta realidad es justamente sublime. Nadie nos puede decir que es independiente del objeto y de la realidad en la que está. Bueno, la ciencia, a pesar de esto, y por esto más bien, depende justamente de la realidad y debe adaptarse a la realidad en la que está inmersa. Y es así como la ciencia, a partir de estos conceptos que tenemos de realidad, va a formarse y va a generar modelos de la realidad. Normalmente el modelo no explica a 100% la realidad, pero nos acerca a conocerla mejor, ¿no? Por ejemplo, el modelo económico o modelos matemáticos que nos pueden explicar la relación que tiene un fenómeno o un objeto en torno a esta concepción de lo real. Ajá. Entonces ahora podemos seguir cómo es que un sujeto mira un objeto. Este objeto normalmente está en un plano de la realidad y el sujeto va a mirar. Vemos el pequeño dibujo que tiene enfrente, es una graficación de la mirada y entonces este hombre o este ser mira el objeto, pero este objeto va normalmente mediado por los conceptos y estos conceptos son signos. Aquí vemos A, B, C, digamos a la n potencia por la posibilidad de conjuntarlos, ¿no? Y tenemos el primer orden y el segundo orden en esta relación de signos. De igual manera vemos un poco el triángulo, el cuadrado o el círculo, que son signos y que podemos codificarlos. El ser humano, en relación a la realidad, por medio de la experiencia va a conocer, pero esta experiencia es diferente al nombre. Lo que nos diferencia es que justamente nombramos esas experiencias y el sujeto nombra. Somos sujetos que siempre estamos nombrando y siempre estamos dándole sentido a la realidad a partir del lenguaje. Ajá. Y bueno, esto es algo muy característico del ser autónomo. Seguimos, nombra. El ser nombra normalmente. Y esto, el nombrar la realidad, nos sirve para explicar y dar sentido a esta realidad, ¿no? Esta representación de la R en un círculo será siempre realidad. Cuando nombras, los mismos hechos pueden ser nombrados de diferente manera y la percepción que un sujeto autónomo tiene de lo que está viendo, lo que está experimentando, siempre será interpretado de distinta manera. Aquí tenemos la gráfica de dos seres autónomos, ya les dije, con estos pequeños dibujos que hacen que mire y miran un objeto. La percepción va a ser diferente, pero estamos hablando que es el mismo objeto en un universo simbólico, el cual siempre será percibido diferente. Después ahorita explicaré cómo le dotamos de sentido a esta realidad en este universo, y esto genera lo que se llama un sistema de normas. Bueno, así le podemos llamar un sistema de normas, que es la representación justamente normada de los signos en el devenir, justamente de la interacción, de la significación y la comunicación humana. Ajá, entonces queda claro, la realidad siempre se interpreta de manera diferente, siempre digamos, dentro del universo del sentido, ¿no? Y aquí tenemos la graficación del universo. Aquí estoy poniendo sujetos autónomos que interaccionan con el universo los nutre de signos. Bien, estos signos, al nosotros adoptarnos, apropiarnos, identificarnos,
normalmente lo resignificamos, ¿no? Y estas flechas rojas pueden ser como cuando ese signo sale de nosotros ya resignado, ¿no? La flecha que está alrededor nos muestra justamente el sinsentido. Siempre nos vamos a referir a las formas y vamos a interactuar por medio del sentido, ¿no? Lo que está fuera de este universo simbólico es justamente el sinsentido, y normalmente el ser que sale de ese universo simbólico pues justamente queda como alguien que no es comprendido, que está fuera de sentido, ¿ok? Entonces más o menos, no sé si me vayan siguiendo. Y pues justamente una premisa esencial de la especie es que no conocer significa la extinción, ya que el sujeto tiene dos naturalezas. Tenemos la naturaleza biológica, la cual nos merma, y la segunda, la cual es naturaleza sígnica. Esta naturaleza sígnica es una parte muy importante en el desarrollo de sociabilidad y comunicación, porque este universo sígnico se parea con experiencia. Nosotros tenemos un vaciado de experiencias, el cual está normada sígnicamente en el universo simbólico, y a partir de ese sistema nosotros vamos a tomar esos signos, los vamos a interpretar, y es como conocemos la realidad, ¿no? Normalmente por la experiencia pareada justamente con los signos, los cuales nosotros signamos y resignificamos. Y esta relación entre seres autónomos que reciben, perciben, resignifican y conceptualizan, nombran la situación de la realidad, es lo que crea la síntesis normativa en devenir. Y esta síntesis normativa en devenir es un proceso dialéctico, el cual va a normar justamente los conceptos que se utilizan por justamente norma y utilización. Recordemos que si no se hace esto, no podríamos inventar nombres a cada rato de las cosas, y la experiencia no la podríamos narrar de manera justamente diferente, ¿no? Siempre estamos dentro de los límites del sentido y del sistema heterónomo. Ok, bueno, aquí estamos en la diferenciación de la especie, ya que pues antes se creía, o siempre se ha creído, que nuestra especie se distingue gracias a que podemos justamente generar herramientas, ¿no? Pero aquí tenemos que la naturaleza natural, valga la tautología, la naturaleza significante, lo cual esto en un proceso dialógico genera justamente esta S, que es un ser autónomo en un sistema sígnico, el cual va a ocupar, va a normar y va a ir estructurando por el devenir. Bien, pues entonces espero todo vaya muy bien ahora. Y bueno, vamos a explicar un poco por qué el Homo sapiens y por qué el Homo faber es diferente. Como mencionaba, se creía que el ser humano, algo que lo diferenciaba de otras especies como aves o mamíferos menores, era la posibilidad de crear herramientas. Pero como digo, las aves también lo hacen, mamíferos menores lo hacen, y otras especies en la naturaleza tienen la capacidad de generar herramientas. En el Homo sapiens sabemos, y siempre se ha manifestado, que creamos herramientas, pero con la diferencia que tenemos un segundo orden de herramientas, el cual es el primer orden, crear herramientas, y el segundo, crear herramientas para crear herramientas. Esto es a lo que puede llamarse un metaherramientas, y la cual una metaherramienta puede ser un metalenguaje, que sería usar el lenguaje para referirnos al lenguaje, y aquí estamos justamente hablando de cómo podemos representar y cómo podemos abstraer la realidad por medio de este lenguaje. Y aquí estamos viendo que A más B podría ser igual a AB o BA, y estas relaciones de articulación en el lenguaje son los que nos generan textos, discursos, los cuales en la sociedad normalmente aceptada van a tener un sentido, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con la doble articulación, la creación de herramientas para generar otras herramientas. Entonces es cuando el paradigma cambia y el Homo sapiens tiene la posibilidad de esta doble articulación de herramientas, y no solo es un Homo faber, ¿no? El cual fabrica herramientas para poder hacer algo, quizá justamente un martillo que podría ser para picar piedra, darle forma, pero bueno, esa es una explicación más o menos de la herramienta que puede ser utilizada como herramienta. Bien, justamente una de estas herramientas es la capacidad de reflexión.
Ajá, el ser humano, el ser autónomo, es la única especie que tiene la posibilidad de reflexionar, que sería verse viendo a él mismo, ¿no? Aquí el monito puede imaginarse cómo él ve. Ajá. Y entonces es otra de las características justamente del ser, ¿no? Del ser humano. Bien. Les mencionaba hacer herramientas. Para hacer herramientas podría ser hacer un martillo para picar piedra y que esa piedra pueda ser un cuchillo. Y ese cuchillo es una herramienta de otra herramienta y otra herramienta. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que es la objetivación simbólica. Por medio del lenguaje objetivamos las cosas de la realidad y es una abstracción meramente. Ajá, el lenguaje es la capacidad de poder abstraer algo, de ponerle un signo a algo que está en la realidad, a pesar de que es percibido diferente dentro de la norma. Aquí tenemos el esquema de un objeto que tiene un signo. Ese signo pasa por el lenguaje y el lenguaje se comunica. Ajá. Cuando se comunica hay una normación de conceptos, ¿ok? Y ese proceso normalmente está en devenir, se repite, y se refiere a devenir, el cual es un devenir de la nutrición justamente simbólica o sígnica dentro del universo, y este universo tiene signos y tiene seres, ¿ok? Los cuales van a interrelacionarse en este devenir justamente de objetivación simbólica. Bien, cuando hablamos justamente del lenguaje, bueno, debemos recordar que el lenguaje es la posibilidad de abstraer. ¿Por qué? Porque la objetivación simbólica normalmente es decir algo de lo que no está presente. Es el imaginar, es el tener el signo, el abstracto, digamos, de casa. Mi casa es roja y cuando yo digo casa, la de ustedes puede ser azul. El signo es el mismo, pero el resignificado es diferente. Aquí regreso un poco a lo que es el esquema justamente del universo simbólico. Los pequeños círculos son seres autónomos, los cuales se nutren del universo. Marco el sinsentido justamente. Y aquí hay algo diferente, lo que es la tangente. Esa tangente es imaginaria, no existe, siempre es una estructura abierta, la cual está en constante cambio. Y bien, vemos que interaccionan estos pequeños círculos, el signo entra en el círculo, resigna y se reconvierte en un signo. Justamente, y esto nos sirve para interpretar, significar, comunicar, luego entonces conocer. Ok, espero no ir muy rápido y... Ok, todo esto viene a ser, ya que podemos procesar todos los signos que pues están normados, ¿no? en la interacción humana. Ajá. Procesamos, desarrollamos y esto normalmente nos lleva a una interpretación. Ajá. Por medio de este lenguaje, ¿no? Este lenguaje siempre nos funciona, pragmáticamente es funcional para interpretar, para generar sentido y para justamente no aislarnos, que es como lo principal en estos procesos de realidad. Y mira, por medio del lenguaje coordinamos acciones, lo que es igual a comunicación. Y comunicación viene de la etimología del griego com, que es comunidad, y después pasa al latín por communis, que es igualmente hacer común, ser comunidad. Entonces esa es como una explicación, que la comunicación nos hace conocer, interpretar, por medio de relaciones establecidas en el sistema, las cuales estas relaciones nos van a generar un sistema de realidad simbólica. ¿Ok? Bueno, eso es como un poco ir pareando la realidad real con la realidad representada. Digamos, Paz lo dice, ¿no? El lenguaje es el doble del mundo. Justamente tenemos la capacidad de doblar el mundo a partir del lenguaje, de la abstracción que tenemos, y normalmente ese doble no va a ser igual al de todos. Si está normado, ¿a qué me refiero con normado? Es normalmente se interpreta el signo primigeniamente, como ya les explicaba el ejemplo de la casa. Bueno, aquí empezamos. Tenemos una realidad y tenemos el hombre. El hombre en la realidad interacciona y en la realidad está inmerso por medio de la interpretación simbólica, y este proceso se repite incontable número de veces en este devenir simbólico, y como aquí marco, la realidad siempre se interpreta. Estamos condenados a siempre interpretar la realidad. ¿Ok? Bien, esto de la realidad pues es muy, muy interesante. Como les digo, es una primera parte del pensamiento cibercultural de Jorge A. González. Y bueno,
Ya que hablamos de realidad, vamos a dar un poco de introducción a la doxa y el pensamiento, ¿ok? Tenemos la doxa, que podría ser y es el sistema justamente de representaciones en la realidad. Aquí justamente el dibujo nos marca que el ser humano no interpreta de manera original. Nunca podemos interpretar de manera original, ya que lo hacemos por medio del lenguaje y de metalenguaje, que estos dan sentido a la realidad y la duplican. Bien, la doxa es un sistema en el cual ya venimos a insertarnos y podemos hacer esas rupturas epistemológicas de conocimiento, de significado, pero normalmente la doxa es la que va a establecer ese sistema relacional entre los signos que nos pueden generar sentido. Como repito, es un megasistema de información, el cual no es posible, digamos, aprender con H completamente, porque, pues, como les digo, está siempre abierto y siempre está en resigno y siempre está en constante devenir, en un devenir histórico. Y esta doxa normalmente es, digamos, el sentido común, por así decirlo, en unas palabras más sencillas, es el sentido común de donde nosotros bajamos los signos y los interpretamos en lo que en relación a cómo se han ido interpretando anteriormente, ¿no? Estos signos son socialmente establecidos o mediados justamente por el uso del lenguaje, y esta doxa puede estar, digamos, instituida por instituciones como la iglesia o los partidos o la política o gente de poder, que son la utilización funcional de signos, ¿no? La doxa se puede conocer por completo, bueno, es complicado, como les digo, es un sistema, un megasistema de información, el cual es imposible totalmente de aprender, como les digo, aprender con H. Y vamos bajando de ahí ideas por medio de las relaciones y de los procesos de semiosis. Ajá. Bien, aquí hay un ejemplo para más o menos entender la doxa, el cual puede ser llamado el ejemplo de la Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría, que donde existen, podemos pensar todos los volúmenes de información del mundo, se puede decir que hay conocimiento o hay información. Bueno, en este proceso y en este fundamento de la cibercultura se dice que hay información. ¿Por qué? Porque el conocimiento solamente puede decirse conocimiento cuando se comunica y cuando existen relaciones. Entonces puede existir datos en una biblioteca y esos datos solamente pueden ser información cuando se relacionan. Entonces son ese tipo de rupturas en las cuales la información está normalmente sujeta para convertirse y resignificarse en datos que podrían ser hechos u observables, que es lo que vemos en primera instancia por medio de del filtro simbólico autónomo. Y como aquí escribo, la doxa sirve para hacer rupturas epistemológicas, ya que si es lo común que está en el sistema, en el megasistema de información, eso puede ser materia primordial para rupturas epistemológicas científicas. Tomar un pensamiento dóxico puede convertirse en una doxa científica o pasar intermediamente por la ciencia. Entonces, en este esquema podemos ver que tenemos a la doxa, la cual nos interpreta la realidad en este megasistema por medio de la interpretación y del sujeto autónomo, el cual toma signos de la doxa, ¿ok? Justamente la resignificación en el sistema es lo que nos da este devenir, esta especie de espiral. Este sistema sígnico genera relaciones. Aquí pongo Ursprache, remitiéndome un poco a Chomsky cuando habla de esta estructura enorme en devenir en la cual nos venimos a insertar, que sería el lenguaje. Y esta doxa siempre está, interpretamos la doxa dentro de este sistema, como repito, mediado, en el del cual no nos podemos salir. Podemos acercarnos a la tangente, pero esta tangente, bueno, podemos llegar al sinsentido y al posible aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, gracias y espero tengan buenos comentarios, y es un poco la explicación de la realidad, cómo esta realidad se relaciona con el ser autónomo
y este ser autónomo cómo es que se nutre de esa realidad y esa realidad es nutrida por el ser. Justamente es algo como que la estructura de la realidad es estructurante, nos hace a nosotros y nosotros la estructuramos. Nos hace y la hacemos. Entonces, bueno, gracias y espero haya sido de utilidad este video y bueno, gracias.